¿Sabes qué? Puedo sentir que hoy hay gente que va a ser restaurada. Hay jóvenes que van a ser restaurados en ese lugar. Jóvenes, ¿cuánto le han fallado a Dios? Voy a levantar mis dos manos. ¿Sabe qué? Hasta el salmista David en un momento le falló. Pero ¿sabe que lo que nos hace grandes hijos? Los verdaderos hijos, los que aman verdaderamente a sus padres, cuando le fallan a sus padres, no se van de la casa. Ah, no, lo que piense mi mamá o lo que piense mi papá, que hagan lo que ellos quieran. No. Los verdaderos hijos, cuando le fallan a su papá, se acercan y dicen: papá, papi, ¿sabes qué? Te fallé. Necesito tu perdón. Y saben, no hay padre. Yo no sé cuántos son padres aquí, pero yo tengo 3 babies. Y yo puedo estar lo más enojado. Mire, se cae un plato, ay, voy ahí con la vara. Y cuando el chiquito de 3 años me dice: petón, petón, eso como que me parte el alma. Y yo no sé cuál sea el pecado que hayas cometido. No sé qué te está alejando de Dios. A veces ni siquiera es que le ha fallado con un hombre o con una mujer. A veces que le hemos fallado a nuestro papá. A veces que tenemos mucho que no le hablamos a nuestro hermano. Tenemos amarguras. A veces la pornografía. Muchísimas cosas que nos alejan de Dios. Y yo te voy a decir algo, joven que está aquí, si verdaderamente tú quieres ser usado por Dios, si verdaderamente tú quieres que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, cuando te sientas culpable, la solución no es alejarte, no es dejar de ir a la iglesia, no es dejar de orar, no es dejar de buscarle, no es dejar de mirar al cielo y pedir perdón. Porque la única forma de nosotros ser restaurados no es alejándonos de su presencia. La única forma de nosotros poder ser purificados, perdonados y restaurando es acercándonos a su presencia, bebiendo de esa agua de vida. Hoy yo quiero que tomes un minuto ahí donde estás. Cierra tus ojos y simules que estás caminando. Siéntete como que vas caminando. No tengas miedo a que Él mire lo que hay en tu corazón, porque ¿sabes qué? Él ya lo conoce. Más bien sírvelo en bandeja de plata. Dígale: aquí te traigo el pecado que cometí la semana pasada. Llámelo por su nombre y dígale: Señor, aquí está esto que te fallé, esto que hice contra ti. Hoy perdóname. Y si haces eso, ahora puedes estar seguro que Dios nunca te va a guardar rencor. Puedes estar seguro que Dios no se va a quedar con nada en el corazón. Ahora, en el momento que jóvenes ahora comiencen a pedir perdón, ahora puedo sentir como el Espíritu Santo comienza con un borrador a borrar ese pecado, ese pasado. Y ahora, en el nombre de Jesús, comenzamos a declarar que jóvenes van a comenzar ahora a sentirse libres. Hombres y mujeres a sentirse libres. El que tenía mucho que no gritaba aleluya, ahora grite aleluya. El que tenía mucho que no gritaba de verdad, verdaderamente, Señor te amo, ahora grítelo. Acérquese y abrácelo. Acérquese a los brazos de su Padre. Hay un Padre ahora que abre sus manos y comienza a recibir una generación apasionada. Aquí en Quito, Ecuador. En 2 minutos ahora comienza ahora el pueblo de Dios. Vamos, chicos, ahora en el nombre de Jesús. Dios comienza a perdonar, a perdonar. Hay sanidad, hay sanidad. Y se levantan verdaderos adoradores. Ahora comienza a correr nuevamente el río del Espíritu Santo sobre tu vida. Vas a comenzar a sentir ahora que la zarza que se había apagado ahora se enciende. Adorador, abre tu boca y adora. Diga
diga, porque ya yo no soy esclavo del temor, yo soy libre, yo soy libre. Somos libres, somos libres, somos libres. Ya no hay condenación, porque nuestro Padre entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos entrar a su presencia y ser purificados. Yo no sé cuántos se quieren quedar afuera, pero el que quiera correr a su presencia y ser purificado ahora, corra. Yeah. Conmigo, háblame, háblame. Háblame. Al camino. Levante las manos ahí. ¿Cuántos se sienten perdonados? ¿Cuántos se sienten libres? ¿Cuántas jovencitas que están aquí dicen, wow, qué peso se fue de mí? Eso es lo que pasa cuando tú tienes una relación con Dios, que tú no necesitas que el pastor ore contigo. Tú tienes un acceso directo a esa habitación donde está tu papá.